Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Bienvenidos a este nuevo formato de contenido en nuestro canal Un Guajiro en La Paulista. Hoy iniciamos un nuevo recorrido por uno de los temas que yo les proponía en un post que compartimos en nuestras redes sociales sobre las temáticas que les gustaría que trabajáramos adicionales al tema de las entrevistas que se mantiene como el plato fundamental de este canal, pero que son temáticas que nosotros consideramos que también se entremezclan un poco con la vida del emprendedor y que pueden, sin lugar a duda, potenciar nuestro trabajo desde el punto de vista profesional, o sea, nuestro desempeño profesional, pero también personal. Y dentro de estos temas incluíamos lo que vamos a comenzar el día de hoy, que es la introducción a las criptomonedas. Algunas personas nos los comentaban en nuestras redes y aquí está. Lo prometido es deuda y vamos a comenzar, vamos a trabajar todos los temas que compartíamos, por supuesto, pero vamos a comenzar con este de las criptomonedas, que fue uno de los que más nos pidieron. Así que si te interesa todo este tema de las criptomonedas, de la tecnología, de cómo integrar eso a nuestra vida cotidiana como emprendedores en Brasil, pues quédate en este video y en los que siguen para que comiences a navegar y a entender un poco cómo funciona toda esta tecnología y cómo podemos utilizarla a nuestro favor. Ya comenzamos. En la Paulita, en la Paulita. Ay, la buena vibra te conquista. Tú quieres vibrar, yo tengo vibra. Bueno, en esta y durante las próximas clases nos vamos a estar embarcando en una especie de viaje, en una especie de camino, de descubrimiento hacia un mundo que en términos generales parece complejo y abstracto, pero que cada día está más presente en nuestra vida cotidiana. Y por eso voy a compartir por acá diapositiva de una vez. Como ven acá, introducción a las criptomonedas, así se va a llamar este curso. Y quiero que piensen en esta especie de mini curso como un tipo de mapa en el cual vamos a utilizar para orientarnos en un nuevo territorio. Es obvio que al principio algunos símbolos, algunas cuestiones, algunos caminos puedan parecer un poco extraños, pero paso a paso iremos descifrando este terreno para movernos con más seguridad, con más confianza y con conocimiento de causa. Así que quiero que entiendan que a partir de este primer tema, nosotros tenemos algún objetivo planteado para que al final de este curso, pues, tenga una comprensión un poco más sólida de qué son las criptomonedas, de cómo funcionan, de qué implicaciones tienen en la economía actual y en nuestra vida diaria, y que usted pueda explicar con pocas palabras a otras personas qué son las cripto, así de simple, que puedan entender cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas de poder utilizar esta tecnología, entender cómo esto está transformando la economía actual y lo más importante, que luego podamos tomar decisiones un poco más informadas frente a este nuevo paradigma, frente a nuevas posibilidades, oportunidades y ofertas que aparecen todos los días tocando a nuestra puerta y por supuesto, cuando ya tenemos la distinción, cuando ya tenemos la información y el conocimiento integrado, pues podemos aprovechar estas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? Vamos a integrar un poco y, por supuesto, expandir qué cosas son las criptomonedas. Vamos a hablar de Bitcoin, del halving, el halving de Bitcoin, qué significa, el tema de la minería, o sea, de dónde salen estas monedas. Vamos a hablar de las wallets, de transferencias, de los exchanges, o sea, las casas de cambio, de cómo se intercambia dinero fiat por cripto o también las cripto por moneda fiat, o sea, el dinero que utilizamos cotidianamente. Y eso es lo que vamos a trabajar fundamentalmente dentro de este curso. Recuerden que esto es un curso introductorio donde vamos a trabajar algunos conceptos en términos generales. Algunas cosas las vamos a hablar bien particulares, pero es un poco para entender el panorama. Luego cada cual pues va a ir profundizando ya con un poco más de información. ¿Sí? Entonces, en esta primera clase, ¿qué es lo que vamos a ver? El origen de las criptomonedas. Vamos a ver qué son como tal, el uso y aplicación actual de esta tecnología y algunas ventajas y riesgos de su uso, así como también un panorama futuro de este tipo de cuestiones, de este tipo de tecnologías, de los criptoactivos. Y para ello quiero que primeramente se imaginen que como que si estamos en los años 90, si alguien nos habla de Internet, ¿sí? En ese momento probablemente muchos pensaban que eso iba a ser una moda pasajera, ¿sí? Que no pasaba de ahí. Sin embargo, quienes supieron entender el potencial que esto tenía, quienes tuvieron la visión,
pues se adelantaron, aprovecharon las oportunidades y se adaptaron mucho antes que los demás. Así ocurre también con las criptomonedas y la tecnología blockchain, ¿sí? Hoy incluso, si ustedes no compran ni una sola moneda digital, si ustedes no utilizan ni una sola moneda digital, pues van a verse impactados por este fenómeno, por la existencia de estos activos. Incluso podemos ver grandes gobiernos diseñando monedas digitales, como es el caso de Brasil, con el tema del DREX, y China, Europa incluso, el dólar digital. O sea, un montón de países están utilizando esta tecnología. Vemos bancos adaptando sus sistemas, como el caso de Brasil nuevamente, con el tema del DREX, ¿sí? Que utiliza una especie de real digital. Vemos empresas aceptando pagos en Bitcoin o en Ethereum, que es otra criptomoneda que ya vamos a ver más adelante. Y esto es algo así como aprender a manejar. Todas las personas obviamente no van a llegar a ser pilotos de la Fórmula 1, ¿sí? Ni a competir en eventos, pero es importante saber cómo funciona un auto básico, al menos los elementos generales. Y eso pues es bien importante en nuestra vida. Así pretendemos que sea este curso. Una parte inicial para entender cómo funciona, aunque esto no lo convierta en un operador experto, ni mucho menos, nada más lejos de la realidad, en el tema de las criptomonedas. Ahora bien, ¿cuál es el panorama general y el debate global alrededor de las cripto? En poco más de una década, más o menos, las criptomonedas pasaron a ser una especie de, o sea, pasaron desde una especie de experimento en Internet a convertirse en todo un fenómeno global. Y hoy existen más de 20.000 criptomonedas registradas. El valor de mercado incluso llegó a superar los 2 billones de dólares a partir del año 2021, una cifra que es comparable con el PIB de países completos, todos juntos. Y grandes empresas como por ejemplo Tesla, PayPal, empresas como Visa, se han integrado a todo este tema de las criptomonedas, se han integrado a todo este ecosistema. Y también hay un gran debate al respecto. Algunos lo ven como la próxima revolución financiera, o sea, una herramienta de libertad y descentralización, y otros lo consideran como una especie de burbuja especulativa o, o como un gran riesgo para la estabilidad de la economía de los países, la economía mundial en sentido general. Lo cierto es que más allá de las opiniones que tenga cada uno, estamos frente a una innovación que está cambiando completamente las reglas del juego, la manera en la que se efectúan pagos, la manera en la que se mueve la economía y que no podemos ignorar independientemente de si nos guste o no, si consideremos que es positiva o no. Ahora, hablemos un poquito de los antecedentes, del origen de las criptomonedas. Desde hace décadas, los seres humanos hemos estado buscando nuevas formas de intercambiar valor. Primero fue el trueque, luego las monedas de metales preciosos, después apareció el papel moneda y finalmente el dinero electrónico que usamos hoy con las tarjetas, con las transferencias bancarias, etcétera. Pero había un sueño un poco más ambicioso, ¿sí? Crear un dinero que fuera 100% digital, que funcionara sin depender de un banco, de un gobierno y que funcionara también en Internet. Durante la década de los 80, de los 90, surgieron proyectos como el DigiCash o el e-gold, o sea, el oro electrónico. Y fueron algunos intentos de crear una especie de monedas digitales, pero todas iban a depender o todas dependían en ese momento de una empresa o de una entidad central que las gestionara, que las dirigiera. Y ahí estaba el principal problema. Si esa entidad o si esa eh, empresa cerraba o fallaba, pues el sistema colapsaba completamente. Se seguía dependiendo de alguien. Y eso fue como intentar construir un avión, pero que nunca terminaba de despegar, ¿sí? Justo porque el principio que se quería crear era que fuera electrónico y que no dependiera de una sola persona, porque sabemos ya los riesgos de que todo esté centralizado en una sola persona o en una sola institución. Ahora, aquí apareció el tema o el problema del doble gasto. ¿Qué es esto del doble gasto? Que es una terminología usada en los orígenes de las cripto. Bueno, para que el dinero digital pudiera funcionar, había que resolver este gran obstáculo. ¿Cómo evitar que alguien copie la moneda y la gaste dos veces?
Y esto es algo bien interesante. Pensemos por un momento en un archivo de música que tenemos en nuestra computadora. Si nosotros lo enviamos, o quizás también una imagen, si nosotros la enviamos a otra persona, no perdemos esa copia, no perdemos la canción o no perdemos la imagen. Sencillamente lo que hacemos es enviar una copia de ese archivo. Y así mismo ocurre si la otra persona a la que yo se lo envié, se lo envía a alguien más. Sigue enviando una copia. Y eso está genial para el tema de las canciones o de las fotos, pero imaginen por un momento que pudiéramos hacer eso mismo con el dinero. Sería un caos total porque cualquiera podría crear dinero infinito. Y a esto fue lo que se le llamó el problema del doble gasto. Y hasta principios del 2009 nadie había encontrado una solución que fuera realmente eficiente y descentralizada para resolver esta situación. Y aquí es donde aparece Bitcoin y Satoshi Nakamoto. En enero del 2009 es donde ocurre este hito, nace esta primera criptomoneda en la historia y fue representada en un documento técnico que se llamó white paper, o sea, digamos así, el papel blanco, ¿sí? Donde fue escrito el código, así es como se reconoce el white paper, escrito por alguien bajo un seudónimo que hoy es muy popular, que fue Satoshi Nakamoto. Y hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta si es una persona, si es un grupo o si es una identidad colectiva o si es incluso hasta un gobierno, se ha llegado a especular. Lo cierto es que la propuesta fue brillante. Una especie de sistema de dinero digital completamente descentralizado, basado en una red de computadoras que iban a verificar con potencia de cálculo, potencia de cómputo, cada una de las transacciones y con una tecnología que se denominó blockchain, que es una especie de libro contable abierto y distribuido que cualquier persona puede consultar en cualquier momento, pero que nadie puede alterar sin consenso. ¿Qué significa consenso? Con más del 50% de la red. Hoy entendemos que es algo muy difícil, no vamos a decir imposible, porque la velocidad que avanza la inteligencia artificial y la computación cuántica, probablemente en algún momento esto pueda llegar a tener ciertos riesgos, y es una opinión personal, pero hasta día de hoy el conseguir consensos a más del 50% de la potencia de cómputo de Internet sobre la cual trabajan la blockchain es bien, pero bien difícil, ¿sí? Así que de esta manera, pues se resolvió un poco el tema del doble gasto y ahora no hacía falta ni un banco, ni una autoridad central, ni ninguna empresa, sino que la confianza se depositaba ahora en las propias matemáticas y en la red descentralizada completamente, ¿sí? Ahora, hablemos un poquito de las primeras aplicaciones y la adopción inicial de las cripto. Los primeros usuarios en utilizar Bitcoin como primera criptomoneda fueron unos entusiastas de la tecnología y algunas personas que defendían la libertad financiera. Y uno de los momentos más recordados alrededor de Bitcoin y del surgimiento mismo de esta tecnología fue en el año 2010 cuando un programador que trabajaba en el desarrollo de Bitcoin le pagó 10.000 Bitcoins a una persona por 2 pizzas. Hoy esa persona sería multimillonaria, pero en ese momento lo que demostró fundamentalmente fue que Bitcoin podía utilizarse como un medio de pago real, tangible, ¿sí? Esa persona en el foro en el que estaban hizo esa oferta, pagó 10.000 Bitcoin a una persona que me traiga 2 pizzas porque no tengo ganas de salir de la casa. Una persona aceptó, fue, compró las pizzas con su dinero, se la llevó a la dirección y le fue transferido los Bitcoin. Esa fue la primera transacción, al menos que se conoce públicamente, con criptomonedas y fue, digamos, un parteagua porque comenzó quizás a verse entre esos entusiastas como un mecanismo de pago posible. Y durante esos primeros años, aunque fue visto como un experimento, algunos fueron usándolo en lo que se llamó la darknet, o sea, la red oscura. Y eso pues empezó a generar que personas que desconfiaban en los bancos después de la crisis financiera del 2008 y personas de dudosa
o de dudosos interés, pues se empezaran a interesar en el tema de las criptomonedas porque pasaba completamente desapercibida por los bancos y por las autoridades centrales de los países, de los gobiernos. Así que estos fueron, digamos, los inicios en los que fue sembrada esta semilla y poco a poco pues comenzó a crecer, no con, no con facilidad, digamos, en este terreno hostil de la Darknet, ¿sí? Hasta pues convertirse en lo que hoy conocemos como un árbol que es completamente visible para todos y que es muy difícil de ignorar. Muy bien, pero ¿qué son las criptomonedas concretamente? Resúmeme esto, Rafa, porque estás hablando demasiado y no acabas de concretar. Bueno, en pocas palabras, una criptomoneda es dinero digital creado con tecnología criptográfica para garantizar la seguridad. No existen en forma de billetes o monedas físicas, son sencillamente archivos digitales que se almacenan en una red global llamada blockchain y que actúan como un gran libro de cuentas donde se van a registrar todas esas transacciones. La diferencia está en que ese libro pues no pertenece a ningún banco, no pertenece a ningún gobierno, sino que es público y está distribuido entre miles de computadoras alrededor del mundo. Y para poder escribir, sobreescribir o modificar este libro contable, pues habría que tener el 50% más de la potencia de cómputo sobre la cual rueda la blockchain. Y esto es algo que en términos matemáticos es muy poco probable a día de hoy. No significa que en el futuro no ocurra, no sabemos, es sencillamente una opinión personal. Ahora bien, con el tiempo, después de este panorama que les he dicho de Bitcoin y que ya definimos qué son las criptomonedas, pues con el tiempo fueron apareciendo monedas alternativas a Bitcoin que fueron denominadas como las altcoins, ¿sí? Y aquí nació pues en el año 2015 Ethereum, que introdujo los contratos inteligentes, que vamos a ir viendo más adelante qué son, y abrió la puerta a miles de aplicaciones descentralizadas, contratos inteligentes, despliegues de aplicaciones sobre blockchain, tokens, bueno, en fin, un grupo de aplicaciones que ruedan sobre esta tecnología, que vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y a partir de esto, pues también aparecieron los exchange, que es las casas de cambio, donde cualquier persona podía comprar o vender criptomonedas fácilmente. Así que lo que empezó, digamos que como una especie de experimento, pues se fue transformando en todo un ecosistema global con miles de proyectos, con millones de usuarios alrededor del mundo y con una industria multimillonaria. Ahora, vamos a ver, una vez que ya hemos planteado esta idea inicial y ya vemos, ya entendemos un poquito en términos bien concretos qué son las criptomonedas, vamos a ver qué lo diferencia con el dinero tradicional, con el dinero fiat, que es el que conocemos. Para entenderlo mejor, vamos a compararlo con el dinero que utilizamos nosotros todos los días, ¿sí? En primer lugar, el dinero tradicional o el dinero fiat, como se le conoce también, la moneda fiat, lo emite un banco central, por ejemplo, el dólar o el real brasileño. El valor siempre va a depender de la confianza en ese gobierno o en la institución central que lo emite. Y para imprimir más dinero solo hace falta una decisión gubernamental cuando ellos lo consideren necesario. En contrapartida, pues las criptomonedas ni dependen de un banco ni dependen de un gobierno central, sino que se crean y se gestionan de una manera descentralizada a través de diferentes algoritmos matemáticos y la mayoría pues tiene una oferta limitada, como por ejemplo Bitcoin, que solo tendrá 21 millones de monedas en toda su historia, ¿sí? Utilicemos la analogía de si el dinero tradicional, si el dinero fiat fuera como un árbol que da frutos cuando el árbol central lo decide, pues las criptomonedas serían, en lugar de un árbol, una especie de diamante raro. O sea, solamente hay una cantidad limitada y nadie puede fabricar más que esa que está definida desde un inicio. Nadie puede fabricar de la nada más de esas. ¿Sí? Ahora bien, veamos tres características claves que tienen las criptomonedas y que la diferencia completamente del dinero tradicional. En primer lugar, la descentralización. O sea, no hay una entidad que los controle, como ya mencionábamos anteriormente. La red está repartida en miles de computadoras que se denominan nodos y esto, por supuesto, que evita la censura
reduce muchísimo el riesgo de manipulación de estos activos, porque por ejemplo, si un banco cierra, quiebra, pues no vamos a poder acceder al dinero que tengamos en ese banco. En cambio, en una red descentralizada, aunque uno de los nodos caiga, aunque una computadora se quede sin internet, sin electricidad, pues la red sigue viva porque está descentralizada en muchas computadoras. La segunda característica clave en este caso sería la escasez. La mayoría de las criptomonedas, aunque habrán otras que ya explicaremos más adelante, pues la mayoría tiene un límite máximo de emisión. En el caso de Bitcoin, como moneda principal, como moneda pionera, pues tiene un techo de 21 millones de Bitcoin que se pueden emitir, ni más ni menos. Y esta escasez va a crear un valor percibido similar al oro, por eso es que lo llaman el oro digital, ¿sí? Y la tercera característica importante es el tema de la trazabilidad y la transparencia, porque todas las transacciones quedan registradas en la blockchain y cualquiera puede acceder en tiempo real a las operaciones de determinada billetera. Es una especie de diario público donde todos pueden ver los movimientos, aunque hay una particularidad en la cual las identidades o sea, los dueños de esas billeteras pues están protegidas con códigos. Se puede rastrear el movimiento de una wallet, de una billetera, pero sin información adicional no se puede identificar quién es la persona que está detrás. Esto hace que sea muy atractivo para las personas que quieren estar fuera del radar. Dentro de esas personas, no solamente aquellos que quieren independizarse del control del gobierno, sino también las personas que lo utilizan para fines no tan legales o no tan o cuestionables desde el punto de vista moral. Y legal también, por supuesto. Ahora, también hablando ya de las características claves, debemos mencionar 4 conceptos básicos para entender un poquito el funcionamiento de las cripto. Ya yo les mencionaba el tema de la blockchain, que es esa cadena de bloques donde cada bloque de estos pues guarda un conjunto de transacciones. Pensemos en ello, en el ejemplo que les he puesto anteriormente, el libro contable digital que nadie puede borrar. Está también el tema de los nodos que les mencionaba anteriormente, que son, como bien les decía, todas las computadoras que participan en la red, que guardan una copia de la blockchain y que van validando que las reglas de cada una de las transacciones pues se cumplan. Está también el tema de la minería, que lo vamos a ver en unos minutos, que por ejemplo en el caso del Bitcoin, en las redes de Bitcoin, pues los mineros lo que van a utilizar es la potencia de esas computadoras para poder resolver múltiples problemas matemáticos complejos, que son los que validan las transacciones, y van creando esos nuevos bloques de operación. Y como recompensa de poner a disposición de la blockchain esa capacidad de cómputo, pues van a recibir pequeñas fracciones de las monedas como recompensa o como pago por disponer y por aportar como nodo a esta blockchain, ¿sí? Y es una de las maneras entonces pues de sacar al mercado, por decirlo de alguna forma, poner en circulación nuevas criptomonedas a través de la minería. No funciona exactamente igual en todas las cripto porque hay diferentes tipos de criptomonedas que vamos a ver, pero en el caso de Bitcoin como la fundamental, como la principal, así es como se genera, así es como se va minando, que es como se llaman nuevas monedas. Está también otro concepto importante, el tema de la validación, prueba de proof of stake, ¿sí? Que es como se llama la validación, que en otras redes como por ejemplo en Ethereum, en lugar de utilizar máquinas que consumen bastante energía, pues se valida depositando criptomonedas como garantía, o sea, en este caso sería staking, que es como se llama, que es guardar como respaldo, ¿sí? Y esto pues va a asegurar la red de una forma un poco más eficiente. Yo les mencionaba a Bitcoin como la primera y más conocida criptomoneda que es utilizada a día de hoy fundamentalmente como reserva de valor y les decía que a menudo se le llama el oro digital. Les mencioné anteriormente a Ethereum, que más allá también de ser una moneda digital, pues también permite ejecutar contratos inteligentes sobre su red y crear pues aplicaciones descentralizadas que ruedan sobre esto. Es algo así como un computador global que cualquier persona puede utilizar. Y hablé también, creo que mencioné también el tema de las stable coins, o sea, otro tipo de criptomonedas que son monedas digitales estables, que están ligadas
al valor de una moneda tradicional, como es el caso, por ejemplo, del USDT o el Tether y el USDC, sería USD Coin. También está DAI, entre otras. ¿Qué ocurre con estas monedas que son estables, que siempre están como a la par del valor del dólar, por ejemplo? El caso es que son monedas que son muy útiles a la hora de intercambiar valor unas por otras, porque sabemos que el valor de las criptomonedas pues va fluctuando en función de la oferta y la demanda, va modificando su valor. Sin embargo, usted puede eh, transferir o intercambiar esas monedas, como por ejemplo Bitcoin, por USDT, que sería como una especie de dólar digital, y se va a mantener su valor inamovible, se va a mantener su valor estable, como la palabra lo indica. Y de esa manera, pues usted puede refugiarse también del movimiento oscilatorio. Y aquí entra entonces otro elemento, otro factor dentro de la volatilidad del valor de las cripto, es que usted puede, pues, aplicar operaciones en el cual cuando la moneda disminuye el valor, usted puede comprar. Cuando sube el valor, usted puede vender esas cripto y obtiene una diferencia en el proceso y puede refugiarlas entonces en la stablecoin para que no modifique ese valor numérico. Y aquí entonces entra el tema de tradear, el trading, el operar en la compra-venta de estos activos digitales y se vuelve toda una, digamos, una profesión bien lucrativa y bastante popular en los últimos tiempos. Ahora, hablemos un poquito de los usos y aplicaciones actuales de las criptomonedas en términos generales. Bueno, una de las primeras funciones claves, como yo les decía, es como método de pago, como medio de pago y de transferencia de valor global, que fue una de las primeras funciones y de las más claras del origen de las criptomonedas, o sea, es justamente servir como un mecanismo de pago. Ahora, imaginemos por un momento que queremos enviar dinero a otro país, ¿sí? Con un banco tradicional o dentro del proceso tradicional, pues el proceso puede tardar algunos días, 3, 4 días incluso en la actualidad. Esto genera altas comisiones, esto genera algunos pasos burocráticos que hay que cumplir, etcétera. En cambio, con el tema de las criptomonedas, el envío se hace de manera inmediata, se puede hacer con costos muchísimo menores que tradicionalmente enviar dinero y sin importar la distancia a la cual está la persona, si está en Nueva York, si está en Sao Paulo, si está en La Habana, si está en Santiago, en Holguín, sin importar, o si está en Japón, por ejemplo. Es algo así como enviar un correo electrónico. No importa dónde el destinatario esté, pues el mensaje siempre va a llegar de manera directa porque se transmite a través de la Internet. Por eso muchísimas personas que trabajan en el extranjero pues utilizan las cripto para enviar dinero a su familia evitando intermediarios, ¿sí? Así que este es uno de los principales usos y aplicaciones de las cripto a día de hoy. También como una reserva de valor frente a la inflación. Y esto lo podemos ver en países donde la moneda pierde valor rápidamente por la inflación, como ha ocurrido anteriormente en Argentina, en Venezuela, en Zimbabue, en Cuba, por supuesto también. Las criptomonedas pues funcionan de esta forma como una reserva de valor, teniendo en cuenta que están en relación con monedas fuertes, como el caso del USDT, como stablecoin, como el caso de Bitcoin, que tiene un valor muchísimo más alto y pues que fluctúa ese valor también. Otra aplicación importante tiene que ver con las finanzas descentralizadas, llamadas también DeFi, ¿sí? Que es este otro uso bien innovador, donde aquí, sobre todo en redes como Ethereum, que comienzan a rodar sobre su blockchain, pues aplicaciones descentralizadas, aquí empiezan a aparecer mecanismos para generar préstamos, para intercambiar monedas, para realizar inversiones con intereses. Y todo esto va a funcionar mediante contratos inteligentes que se ejecutan automáticamente en la blockchain. Por supuesto, esto también ha atraído a diversos bandidos, vamos a ponerlo de esa forma, que han manipulado el uso de las blockchain o que han utilizado, se han apalancado en el uso de las cripto y las blockchain para generar plataformas scam o plataformas piramidales o de estafas donde las personas confían en grandes rentabilidades sin entender muy bien cómo funciona esta empresa o este mecanismo mediante el cual se genera pues dividendos y terminan perdiendo su valor. Y esto ha hecho que muchas personas
pues tengan temor a utilizar las criptomonedas, porque han escuchado historias de familiares, de amigos, de conocidos que perdieron muchísimo dinero invirtiendo en plataformas de inversiones con criptomonedas, o quizás también por experiencia personal, donde a partir del desconocimiento, pues fueron convencidos por estos cantos de sirenas de estas empresas o de este tipo de empresas y pues perdieron su capital. Y esto hace que cuando escuchen la palabra criptomonedas enseguida asocien a estafa o a riesgo de perder su dinero y toda esta cuestión, pero nada más alejado de la realidad. Es como el dinero. El dinero es una herramienta que se puede utilizar para bien o para mal, solo que hay que saber utilizarlo y estar consciente de qué manera, a quién le das tu dinero y en función de qué lo vas a poner. Así funciona igualmente con las criptomonedas. Es una herramienta muy poderosa con muchas aplicaciones, pero hay que tener conocimiento de causa para poder utilizarla con responsabilidad, por supuesto. Y por eso también hacemos un poco este tipo de contenido digamos, queremos aportar esta información para que usted pueda tener conocimiento de causa, pueda tomar decisiones un poco más informados. ¿Qué otro uso importante? El uso de los NFT o los contratos inteligentes que ya les mencionaba anteriormente. Y seguramente, o quizás no, quién sabe, has escuchado hablar de los NFTs o los Non-Fungible Tokens o los tokens no fungibles, que sería una especie de un token único que representa una propiedad digital, por supuesto, y que puede ser una obra de arte, puede ser un video, puede ser una canción o puede ser un objeto único dentro de un videojuego, que es una de las aplicaciones más populares a día de hoy. Todos los ecosistemas de juego donde se utilizan artículos dentro del juego asociados a tokens mediante los que se pueden comprar y vender con activos digitales como criptomonedas o con dinero fiat, incluso también a partir de hacer el swap con las monedas de los juegos. Esto también es una aplicación muy común actualmente. Hubo un boom de los NFT hace un par de años, hace unos 3, 4 años, donde incluso deportistas comenzaron a generar sus propios tokens, empezaron a generar sus propios NFTs, sus NFTs para comercializarlos en plataformas y algunos llegaron a valer incluso cientos y miles de dólares. Estos archivos digitales que no tenían un valor tangible, ¿sí? Fue una locura, fue una locura. Recuerdo esos momentos, nosotros operamos muchísimos con estos NFTs y fue una verdadera locura. En este caso, el valor en sí no está en el archivo o en el artículo como tal, porque es digital, o sea, no hay nada físico, sino que el valor está en el certificado digital que demuestra un poco la autenticidad o la propiedad de este archivo, ¿sí? De este archivo. Es como tener, por ejemplo, el título de propiedad original de un cuadro famoso. Cualquiera puede vender una copia, pero solo una persona tiene el certificado original registrado. Es algo así. Entonces, detrás de los NFTs, o sea, de los NFTs y de las finanzas descentralizadas, las DeFi, pues están lo que mencionamos ahorita, que son los contratos inteligentes, que son esos programas que se van a ejecutar dentro de la blockchain y cumplen órdenes automáticamente, sin que nadie tenga que aprobar esas órdenes. Por ejemplo, si me envías un Bitcoin, que es un dineral hoy, pero pongámoslo de ejemplo, si me envías un Bitcoin o $1 en Bitcoin, pues yo te entrego automáticamente un token específico de un juego, por ejemplo, ¿sí? Sin necesidad de que haya notarios, sin necesidad de que haya intermediarios, porque la validación se genera de manera automática dentro de la blockchain, que ya conversamos anteriormente, que no se puede modificar, que no se puede reescribir, ¿sí? Porque está completamente descentralizada. Ahora, algunos casos reales de adopción en diferentes países y empresas puede ser, por ejemplo, el caso de El Salvador, que declaró en el año 2021 al Bitcoin como una moneda de curso legal y la usaba junto con el dólar. Países que exploraron regulaciones y monedas digitales propias, como en el caso de China con el yuan digital. Empresas, por ejemplo, en el caso de Brasil con el DREX que les comentaba ahorita, en el caso de empresas, por ejemplo, la Tesla, que ha aceptado Bitcoin como medio de pago en algunos momentos y también otras criptomonedas, en el caso de PayPal y Visa, que permiten o permitían comprar y vender y pagar con criptomonedas en sus plataformas. Hay otros bancos que han generado reservas en criptomonedas y puedes comprar directamente cripto. La mayoría de los bancos digitales en Brasil
tienen dentro de los aplicativos la posibilidad de invertir o de comprar criptomonedas directamente dentro del aplicativo del banco. Así que es también un ejemplo de empresas que han adoptado pues esta tecnología dentro de su ecosistema. Ahora bien, eh, cada vez que aparece una nueva tecnología, como ocurrió en el caso del automóvil o como ocurrió en el caso del Internet, pues eso trae consigo enormes ventajas, pero también hay algunos riesgos que deben gestionarse de forma adecuada. Con el caso de las criptomonedas, pues pasa exactamente lo mismo. Pueden ser, como yo les decía ahorita, una gran herramienta para la libertad financiera, por ejemplo, o es una trampa bien costosa, como hablamos ahorita de las estafas de empresas que utilizan esta tecnología para estafar a las personas. Y por supuesto que eso va a depender de cómo lo usemos. Pero veamos ambos lados de la moneda. Dentro de las ventajas, la transparencia es algo interesante dentro de este mundo de las cripto, porque como hablábamos ahorita, todas las transacciones en la blockchain pues van a quedar registradas en ese libro contable. Cualquiera puede verificar el movimiento de una billetera en tiempo real. Otro, otra ventaja importante es la seguridad criptográfica. Ya sabemos, lo mencionábamos ahorita, que las criptomonedas funcionan gracias a algoritmos avanzados de criptografía y romper esa seguridad con la tecnología actual parece casi imposible, casi prácticamente imposible, por la capacidad de cómputo que se requiere para poder, digamos, desplegar o tener el control de más del 50% de la capacidad de cómputo desplegada a nivel mundial. Hasta el día de hoy, hasta hoy que estamos hablando de 2026, Bitcoin, que fue la primera criptomoneda que se creó, no ha sido hackeado en su protocolo. Sí han sido hackeadas muchas plataformas donde la gente guardaba Bitcoins, donde la gente tradeaba, o sea, intercambiaba Bitcoin por otras monedas o por dinero fiat, pero como tal la blockchain, como tal la tecnología de Bitcoin jamás ha sido vulnerada, jamás ha sido hackeada. Y eso pues da la medida también de lo fuerte que es todo su algoritmo de trabajo. Otro elemento importante como ventaja del uso de estos activos tiene que ver con la inclusión financiera. O sea, en un mundo actual que a pesar de estar tan conectado a la tecnología, a la informatización, hay alrededor de 1.500 millones de personas que no tienen acceso a bancos y a tecnologías digitales. Sin embargo, muchas de ellas sí tienen un celular con internet y esto hace que con criptomonedas puedan enviar, puedan recibir, puedan ahorrar sin necesidad de abrir quizás una cuenta bancaria. Por ejemplo, en África se estima que millones de personas utilizan criptomonedas para recibir remesas, para hacer pagos, porque no tienen acceso al sistema bancario tradicional o este está restringido a un grupo muy pequeño de personas. Otra gran ventaja tiene que ver con la rapidez de las transferencias internacionales. O sea, enviar, como hablábamos ahorita, dinero de un país a otro a través de banco puede tardar días y tener altas comisiones. Sin embargo, con las cripto esto puede ser en minutos y eh, las tasas que te cobrarían serían muy, pero muy pequeñas en relación o en comparación con las de los bancos tradicionales por una operación de transferencia de este tipo. Por ejemplo, en el año 2021, un usuario movió más de 1.000 millones de dólares en Bitcoin en una sola transacción y la comisión fue de apenas unos pocos dólares. Haber hecho eso por un banco tradicional, pagando impuestos y todo lo demás, le hubiese costado una verdadera fortuna. Probablemente algunos cuantos millones de dólares. Ahora, hablemos un poquito de los riesgos, ¿sí? Porque esto es importante. Uno de los riesgos más comunes dentro del uso de las criptos es la volatilidad. O sea, pueden subir y bajar de valor de manera muy drástica en cuestión de minutos. Bitcoin hace muy poquito, de la fecha que estamos haciendo este video, del 2026, pues tuvo un crash importante. Perdió gran parte de su valor, pero han habido otros crash, por ejemplo, en el año 2021 estaba costando $70.000 y pasó a menos de 20.000 al año siguiente. O sea, esto hace que las personas que no estaban al tanto, que tenían su dinero ahí sin revisarlo, pues perdieron muchísimo dinero. Esto es un riesgo asociado a la tenencia de reservas en cripto, aunque también está el caso contrario. Si se evalúa, pues puedes ganar muchísimo dinero de manera rápida.
Otro riesgo importante, el tema de los fraudes y las estafas. O sea, es lo que les comenzábamos ahorita. Múltiples plataformas disfrazadas de inversiones cripto que en realidad eran esquemas Ponzi, y pudiéramos hablar de infinidad de nombres. No viene al caso. Lo importante es que sepan que muchas plataformas que ofrecen, digamos, ganancias rápidas y ganancias importantes utilizando cripto, pues tienen que ser observadas con lupa, entender cómo funcionan, quiénes están detrás y un montón de cosas más para no caer en esas falsas promesas y perder todo nuestro capital. En el tema de los hackeos también es un riesgo importante asociado al uso de las criptomonedas, porque como yo les decía ahorita, no es específicamente los algoritmos de las criptos las que hackean, sino son las plataformas donde las personas guardan sus fondos. Por ejemplo, en el año 2014 hubo un exchange que se llamaba MTGOX, que fue hackeado y robaron 850,000 Bitcoin, que fue uno de los mayores desastres de la historia cripto. Y este es un ejemplo, han habido otros escandalosos también, pero esto es un ejemplo de que la seguridad depende en gran parte de dónde y cómo guardamos nuestras criptomonedas, hablando en estos términos. Otra desventaja, podríamos decir también, el tema de la regulación. En muchos países todavía no hay ninguna legislación definida sobre el uso de las criptomonedas, y esto genera siempre un poco de incertidumbre, porque no siempre se está claro de cómo se tributan, si están permitidas, o qué pasa en caso de fraudes, o qué pasa en caso de no declarar la tenencia de las mismas, ¿sí? Si eso puede conllevar algún riesgo legal, etc. Y hay incluso algunos gobiernos que ven en las criptomonedas como una amenaza para su control financiero. Creo que el caso de China, que recientemente prohibió la minería de Bitcoin, y eso pues generó una oleada importante, una repercusión importante en el precio de Bitcoin en los últimos meses. Está también un riesgo muy importante y muy común, que es la pérdida de las claves privadas, que esta es una de las eh, máximas dentro del mundo cripto. Si tú no tienes tus llaves privadas, no tienes las monedas, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Qué son las llaves privadas? Las monedas, las criptomonedas se guardan en billeteras digitales, en las llamadas wallet, que son protegidas por claves privadas, o sea, una llave, ¿sí? Si se pierde esa clave, si se pierde esa llave, pues sencillamente se pierde el acceso a los fondos. Y hay un ejemplo clásico muy, muy popular en el mundo cripto, que es un joven británico que perdió el acceso a un disco duro que tenía respaldado, o sea, que tenía guardado ahí en ese disco 7,500 Bitcoin, y lo tiró a la basura por error, y ahí estaban guardadas sus claves, las claves de su billetera. Y este señor, este joven, estuvo buscando ese disco duro en el vertedero de su ciudad durante años. Durante años estuvo buscando ese disco duro. Hasta el día de hoy no lo encontró. No lo ha encontrado aún. Creo, tengo entendido que lo sigue buscando. Aún está en ese proceso. Pero lo cierto es que perdió una gran fortuna, sencillamente por haber olvidado las llaves, por haber perdido las llaves. Entonces esto es un riesgo también importante a tener en cuenta a la hora de utilizar criptomonedas, a la hora de empezar a gestionar este tipo de activos. Y es importante tenerlos claros para saber cómo nosotros vamos a operar. Otro riesgo importante aquí es que si pierdes tus claves, si alguien las roba, si alguien las sustrae, las copia, pues sencillamente tiene acceso a tus activos y puedes perderlo en minutos. Esto es otra cosa que ha ocurrido, que te hackean las redes sociales, que hackean tu computadora, tu teléfono celular, y acceden a tu billetera y pierdes todos los activos. Esto es algo bastante común también, aunque eso también ocurre en el caso de los bancos y las monedas tradicionales, el dinero tradicional con los bancos digitales. Pero bueno, es un riesgo que también debemos mencionar. Ahora, por todo esto es que la educación es bien importante antes de meternos en el mundo cripto, antes de empezar a invertir o de utilizar las criptomonedas. Porque el conocimiento, la información es la mejor inversión inicial antes de empezar a operar. Muchas personas ven las cripto como un casino, ¿sí? Como una lotería que puedo invertir y de la noche a la mañana me hago rico.
Y aunque ciertamente son una tecnología poderosa que es muy variable en el tiempo, requiere poder aprender o requiere aprender a utilizarla con responsabilidad para poder gestionar los riesgos asociados a ella y que no perdamos el capital de manera tonta por ignorancia, por desconocimiento, sino que podamos utilizarla de manera inteligente como la herramienta que es en nuestro beneficio, por supuesto. Así que por eso he hecho esta panorámica general en esta primera aula, en esta primera clase, porque es importante entender los riesgos asociados, es importante aprender a utilizar billeteras seguras, a desconfiar de promesas de ganancias rápidas, y es importante aprender a diversificar, pero sin arriesgar todo el dinero, solamente la porción de la que estemos dispuestos a perder y que no modifique nuestro estilo de vida, si eso llegase a ocurrir, porque en las inversiones de alto riesgo, como en el caso de las criptomonedas, no podemos poner todo nuestro capital, justamente por el gran riesgo asociado a estas. Ahora bien, hablemos para ir cerrando un poco esta primera aula del panorama futuro de las criptomonedas, porque hasta aquí hemos visto un poco de manera muy general, muy por arribita, qué son las criptomonedas, cómo funcionan, algunas de sus aplicaciones, algunos riesgos, ¿sí? Pero hay una de las preguntas más importantes cuando uno empieza en este mundo es ¿hacia dónde van las criptomonedas? ¿Hacia dónde vamos con esta tecnología? Y hablar del futuro de las cripto es como hablar del futuro del Internet en los años 90. Algunos pensaban, les repito, que esto era una moda pasajera, que esto era efímero. Otros pensaban que esto cambiaría por completo la manera en la que íbamos a vivir más adelante. Y lo cierto es que con el tema de las criptomonedas estamos exactamente en ese mismo punto de inflexión. Porque en los últimos años hemos visto cómo las criptos pasaron a ser utilizadas de entusiastas, de un grupito de personas que les interesaba esta temática, a atraer pues grandes instituciones, grandes empresas, gobiernos incluso eh, inmiscuidos en esto. Y esto significa, sin lugar a dudas, que esto no es una tendencia pasajera, sino que es una pieza importante que empieza a mover los hilos del panorama financiero global. Y por eso es que debemos entender cómo funciona. Quizás no para utilizarlas, depende de cada cual, pero sí para entender, sí para tener conocimiento de causa y poder tomar decisiones informados. ¿Sí? A ver, mm, digamos, otra mirada en cuanto a el uso de estos activos a futuro son el tema de las monedas digitales que algunos bancos centrales pues están poniendo en marcha, como el caso de Brasil, les decía, con el tema del real digital, llamado DREX. Ahora, aquí entra un elemento importante porque decíamos que las criptos son descentralizadas, pero en estas monedas digitales ya pasan a ser monedas centralizadas porque están regidas por un banco central y ellos pueden emitir y pueden mover y pueden congelar y pueden restringir esos activos cuando lo estimen conveniente. Y esto pues es en términos de control financiero peligroso para los usuarios, teniendo en cuenta que puedes estar en control o no de tu dinero en cualquier momento en función de si el gobierno lo decide. Para algunas cosas eso está bien, en el caso de los delincuentes, en el caso de las personas que realizan fraudes, pero no así para el ciudadano común que lo utiliza en sus actividades del día a día para aprovecharse de las ventajas que esto tiene. Así que es importante también que entendamos esto. Otro elemento del panorama futuro que podíamos mencionar acá es los escenarios que se prevén en cuanto a la regulación global. Y este es uno de los desafíos más importantes, porque aunque algunos países como por ejemplo El Salvador las convirtieron en una moneda de uso legal, en el caso de China las prohibió y solamente permite el uso de sus propias monedas digitales, justamente para tener el control. ¿Sí? Y hay otros países que están en el medio, tratando de buscar un equilibrio entre lo que implica la innovación de esta tecnología y tratando de establecer ciertas reglas, ciertas normas frente al fraude, frente al lavado de activos, etcétera. Así que es probable que en el futuro próximo veamos un poco de más regulaciones, ¿sí? Un marco regulatorio quizás un poco más claro, más definido, que marque quizás el uso de esta tecnología. Como es el caso, por ejemplo, de Brasil, que eso lo vamos a ver en una clase específica, todo el panorama brasileño,
donde la tenencia y el uso de criptomonedas pues tiene que ser declarado, donde las exchange, donde usted cambia criptomonedas por dinero fiat o puede comprar directamente cripto por dinero de su cuenta bancaria, pues debe ser declarado o es declarado por parte de esas exchanges a la Reserva Federal para llevar un conteo y un rastreo del uso de estos activos por parte de los diferentes individuos. Y entonces son mecanismos que debemos entender cómo funcionan para poder ver cómo nosotros lo utilizamos a nuestro favor. Así que en términos ya para ir concluyendo este video que se ha hecho bastante largo, hay un factor importante que no debemos dejar de mencionar en esto del panorama futuro de las criptos, que es la inteligencia artificial, ¿sí? Porque la unión de las criptos con la inteligencia artificial pues puede generar automatizaciones desde el punto de vista financiera súper impresionantes, como el caso de los bots de IA que ya están pudiendo operar de manera autónoma con cripto, comprando eh, productos o gestionando servicios de manera automatizada, y esto abre todo un panorama de posibilidades importante, pero también vamos a ver quizás si se pone en función del bien, vamos a ver en términos de seguridad cómo así diferentes algoritmos de IA van a poder detectar intentos de fraude en algunas blockchain, monitoramiento de plataformas de dudosa procedencia o de dudoso eh, interés, ¿sí?, en los usuarios, gestión de datos también para que el tema del registro en la blockchain pues sea más eficiente, sea mucho más rápido, se pueda analizar o interpretar información. En definitiva, la blockchain va a garantizar confianza en los datos y la IA va a poder dar significado y valor práctico a futuro del uso de esta tecnología. Lo cierto es que esto es algo que no vamos a poder ignorar y que es importante que entendamos cómo funciona para poder tomar mejores decisiones. Y ignorar realmente este mundo no es una opción a día de hoy. Por aquí voy cerrando esta aula. Nos vemos en la próxima para seguir hablando sobre el tema de las criptomonedas. Espero que esto les haya sido interesante y déjenme en los comentarios qué dudas les quedan, qué preguntas les gustaría que resolviéramos en las próximas aulas, en los próximos videos, para que sea del mayor provecho posible para ustedes. Nos vemos en la próxima.